Hemos distorsionado nuestra historia durante milenios. Nuestras historias del pasado han sido cambiadas, alteradas, mal traducidas y completamente malinterpretadas mientras dábamos la vuelta en la precesión de los equinoccios. Las perspectivas modernas de nuestra historia explican muchas cosas, pero descartan por completo piezas muy importantes del rompecabezas. Por ejemplo, las pirámides de Giza. No hay teoría actual que explique cómo se construyeron. Individualmente, cada bloque no puede ser movido ni siquiera por 50 hombres tirando de él, mucho menos arrastrarlo por cientos de millas y luego apilarlos uno sobre otro a 137 metros de altura de una manera tan precisa que ni siquiera la tecnología moderna puede lograr. Además, está alineada con el cinturón de Orión, la proporción áurea, la espiral de Fibonacci y es un nodo principal de sitios sagrados del mundo. Ese es solo un ejemplo. Nuestra historia no es como creemos. En la lección 11 dije que muchas cosas que nos han hecho creer que son verdad simplemente no lo son. Esta tiene que ser la más grande. La arqueología tuvo recientes descubrimientos que están cambiando lo que creemos saber sobre nosotros. Muchas ciudades antiguas como Babilonia, Erech y Akkad, que fueron mencionadas en la Biblia y otros textos antiguos, siempre se pensó que eran mitos porque nadie podía probar que existieran. Se halló una, lo que permitió hallar otra y luego otra. Dentro de una de estas ciudades, los arqueólogos encontraron miles de tabletas cilíndricas de arcilla escondidas profundamente bajo la tierra de esta antigua ciudad. Las tabletas, cubiertas de texto cuneiforme, narran una antigua historia sobre la tierra y los orígenes humanos con gran detalle, remontándose a cientos de miles de años. Lo primero que queremos es decir que estaban inventando cosas. No conocían la historia de la tierra y solo inventaban relatos sobre su origen. Sin embargo, si esto fuera cierto, ¿cómo podemos explicar cómo sabían tantas cosas sobre el universo que parecerían imposibles de conocer? No solo los dogones sabían todo sobre los planetas distantes del sistema solar, sino también los sumerios. Describieron todo detalladamente en estos registros sumerios y conocían la precesión de los equinoccios. Eso es difícil de entender para un historiador, porque se necesitan más de 2000 años de observación continua para realmente descubrir que la Tierra tiene una oscilación. Los sumerios tenían esta información desde el primer día de su civilización. Zacarías Sitchin dedicó mucho tiempo a transcribir estos textos y recopilarlos en sus libros, aunque otros también lo han hecho y sus interpretaciones son similares. Thoth ya nos habló de esto y su relato coincide con los registros sumerios. Adamus y otros canalizadores también lo mencionan. Si ves todos estos registros y fuentes, hay una gran conexión entre las historias. Ahora, esta historia se remonta a cientos de miles de años en nuestro pasado. Habla sobre Tiamat y Nibiru, los Nephilim, la siembra de la raza humana, Adán y Eva, y los hijos de Lemuria. Esta parte de la historia es realmente interesante, pero no es la más crucial de conocer. No vamos a cubrir esto en este momento. Retomaremos la historia al final de Lemuria y hablaremos de los eventos de la Atlántida hasta hoy. Lo que voy a contarte es una mezcla de lo que dicen estos registros junto con lo que Thoth ha contado para algunos detalles más específicos. Por favor, ten tu propia experiencia mientras ves esto. No voy a decirte que esto es un hecho. Simplemente digo, decide por ti misma. Hace mucho, los humanos teníamos una conciencia elevada, éramos intradimensionales y psíquicos. Nos comunicábamos por pensamiento y emoción, como los animales, en vez de hablar o escribir, lo que parece primitivo. Vivíamos principalmente en una gran cadena de islas llamada Lemuria, pero hubo un cambio de conciencia. Elevamos nuestra conciencia y las islas de Lemuria se hundieron bajo los océanos. En el momento de este cambio, un nuevo continente emergió de las aguas. Atlántida. A inicios de 1900, el camino espiritual de Estados Unidos era parecido al actual. La gente empezó a aprender sobre la meditación y a estudiar tierras antiguas como Atlántida y Lemuria. Encontramos mucha evidencia de que Lemuria existió, relacionada con el coral. El fondo del océano sube y baja. El coral puede existir hasta 150 pies bajo la superficie del agua. En 1910, la superficie del océano probablemente era más alta porque pudieron ver anillos de coral alejándose de la isla de Pascua por una gran distancia. Se estimó que estos anillos estaban a 1800 pies, por lo que debieron estar más altos y hundirse lentamente. Probablemente más importante, también encontraron exactamente la misma fauna y flora desde las islas Hawái hasta la isla de Pascua. Es una gran distancia, pero en el mapa verás una larga cadena. Según Thoth, esa cadena estaba a lo largo de las costas occidentales de Lemuria. Solo en estas islas hay la misma flora y fauna. Los árboles, insectos y bacterias son iguales. La ciencia lo explica suponiendo que antes había puentes de tierra entre las islas.
Estudiábamos esto, pero al iniciar la Primera Guerra Mundial perdimos interés en la espiritualidad y tierras antiguas por mucho tiempo. Tras el hundimiento de Lemuria y el surgimiento de Atlántida, la humanidad se dispersó al principio. Nos mudamos por varias islas y continentes porque no teníamos hogar, pero no sabíamos a dónde ir. En ese tiempo, unos 1000 humanos con gran conciencia, llamados Nicals, destacaban sobre los demás. Actualmente se les llama Maestros Ascendidos. Los Nicals prepararon la Atlántida como nuestro nuevo hogar. Proyectaron sus energías por el continente como el árbol de la vida, con 12 círculos, uno extra arriba en la isla de Udal y otro abajo en el agua. Había 10 componentes en el continente, y aunque abarcaba cientos de millas, fue diseñado con precisión atómica. Elegimos mudarnos a la Atlántida por el Kundalini. En los humanos, el Kundalini a menudo se refiere a la serpiente de energía que sube y baja por tu columna vertebral. Al activarse, libera gran energía en todos los chakras. La Tierra tiene un Kundalini, ya que está viva, y va del centro del planeta a un punto específico en la superficie. ¿Dónde está el Kundalini? Las personas de ahí lideran espiritualmente. La Tierra eligió a la Atlántida como nuevo centro energético. Tras la Atlántida, el Kundalini fue al Tíbet, haciendo a los budistas líderes espirituales por 13.000 años. Era un lugar muy puro. Se mudó de nuevo en 10 años, pero esa es otra historia. Para más información, consulta el libro La serpiente de luz de Drumbal Melquisedec. De repente, en un solo día, los Nicals dieron vida al árbol de la vida en la superficie de la Atlántida. Esto creó vórtices de energía girando desde cada círculo. Cuando se formaron, los hijos de Lemuria fueron llamados. Millones de lemurianos asentados en el planeta fueron atraídos a la Atlántida, iniciando una gran migración. Sin embargo, el cuerpo de conciencia lemuriano solo había alcanzado la edad de 12 años como conciencia planetaria. Como predominaba el hemisferio derecho, éramos una especie femenina, como una niña de 12 años, y algunos centros no funcionaban aún. Habían usado estas energías, pero solo dominado 8 de 10. Cada lemuriano migrante era atraído a uno de los 8 centros en Atlántida según su naturaleza. Allí se establecieron y comenzaron a construir ciudades. Eso dejó 2 vórtices sin que nadie los usara, ni una sola persona. Estos 2 vórtices estaban atrayendo vida hacia ellos, y en la vida no puede haber un lugar vacío. La vida encontrará la manera de llenarlo. Similar a cuando vas conduciendo por una autopista siguiendo a otro auto y te quedas demasiado atrás, alguien ocupará ese lugar. Eso es exactamente lo que pasó en Atlántida. Aunque los lemurianos ocuparon 8 vórtices, los registros mayas indican que Atlántida tenía 10 ciudades al caer. Estos registros están en el documento Troano, ahora en el Museo Británico. Este documento, de unos 3.500 años, describe detalladamente el hundimiento de Atlántida. Para llenar estos 2 vórtices vacíos, según Todd, intervinieron 2 razas extraterrestres. No una, sino 2 razas completamente diferentes. La primera raza fueron los hebreos, que venían de nuestro futuro. Todd dice que vinieron de fuera del planeta, pero no sabemos exactamente de dónde. Los hebreos fueron como un niño que repite 5º grado tras no aprobarlo. Aprendieron matemáticas y lo del hemisferio izquierdo, pero no comprendieron el derecho para evolucionar la conciencia y el hacer. No avanzaron al siguiente nivel evolutivo y debieron repetirlo. Ellos sabían muchas cosas que nosotros aún no sabíamos, y nos trajeron muchos conceptos e ideas de los que todavía no éramos conscientes. Si esto es cierto, explicaría mucho sobre el pueblo hebreo, que parece tener geometrías sagradas ocultas en su cultura. Ofrece una nueva visión del Éxodo. Quizá Moisés reencarnó para liberar a los hebreos, ya que no eran descendientes directos de humanos y sufrían injusticias. ¿Y si Moisés fue guiado por un maestro ascendido hebreo para liberar a su pueblo? Lo que sabemos de dimensiones y conciencia da nueva perspectiva a historias antiguas que antes no entendíamos. Podríamos hablar más sobre esto, pero continuemos por ahora. No hubo problemas causados por los hebreos al llegar a la Atlántida. Ellos ayudaron a nuestra evolución, pero la otra raza causó muchos problemas. Estos seres vinieron del cercano Marte. Según Todd, hace menos de 1 millón de años, Marte era muy parecido a la Tierra. Era hermoso, con océanos, agua y árboles fantásticos. Pero algo les pasó relacionado con el experimento Lucifer. Desde el inicio, todo es un experimento. La creación es la conciencia creándose y habitándose a sí misma. No existe un plan divino, el espíritu es libre. Dicho esto, si el espíritu elige separarse de la conciencia y crear su propia realidad, también puede hacerlo. A esto se le llama el experimento de Lucifer. Como el espíritu es Dios, puede hacerlo. No hay nada de malo en eso. De alguna manera nos han hecho creer que Lucifer es malvado y el diablo. Esto simplemente no es cierto. Lucifer es solo otra forma de percibir la realidad. No es una percepción de unidad, sino más bien una percepción de dualidad, de 2. Existe un patrón de la flor de la vida para Lucifer, pero ese es tema para otra ocasión. Siempre que se intenta el experimento de Lucifer en el universo, fracasa. La especie se corta a sí misma del amor y se vuelve increíblemente masculina, cerebral.
Lo que siempre termina sucediendo es que todos se vuelven muy codiciosos. No hay compasión entre unos y otros, y todos terminan peleando hasta que acaban matándose a sí mismos. Hace más de 1 millón de años, los seres en Marte se unieron al experimento de Lucifer y fracasó dramáticamente. Se desconectaron del universo y crearon una realidad aparte. Cuando los marcianos rompieron el lazo de amor, se volvieron seres masculinos y lógicos, sin emociones, y terminaron peleando. Marte se volvió un campo de batalla, dejando claro que no sobreviviría. Destruyeron la atmósfera y superficie del planeta. Nova hizo un episodio sobre magnetismo y hallaron datos interesantes de Marte. El planeta carecía de sistema magnético, pero su superficie estaba magnetizada, lo que indica que antes sí lo tuvo y algo cambió. Continuemos, pondré el enlace del especial de Nova en los comentarios. Ahora, hemos estado hablando del tetraedro estelar antes, y ahora quiero darte una breve explicación del Merkaba. El Merkaba, conocido antiguamente como el carro de la ascensión, es el campo de energía tetraédrico que rodea el cuerpo. Existen referencias a esto en textos antiguos de todo el mundo. Al activarse al máximo, el Merkaba, parte de ti y herramienta, permite lograr lo imposible, como cambiar de dimensiones y viajar por el universo. Antes de que Marte fuera destruido, construyeron enormes pirámides tetraédricas, de las que hablamos en la lección 10. Construyeron pirámides de varios lados y finalmente un complejo que creó un Merkaba sintético. ¿Recuerdas que en la lección 10 te mostré el complejo en Marte con un tetraedro estelar en una esfera? Eso es lo que quedó de un complejo creado por el Merkaba. Tras 1 millón de años se ha erosionado, pero la evidencia está ahí. Los marcianos, al estar separados de la conciencia de unidad, solo usaban el Merkaba como herramienta. No podían crear uno viviente. Ellos crearon un Merkaba sintético para viajar en el tiempo y encontrar un nuevo hogar. Un grupo de marcianos huyó de Marte antes de su destrucción y llegó a la Tierra hace unos 65.000 años. Vieron el pequeño vórtice atrayendo vida, sin nadie dentro ni pedir permiso. Siendo parte del experimento Lucifer, simplemente dijeron, está bien, hagámoslo. Y se subieron a ese vórtice, y al hacerlo, se unieron y cambiaron nuestro camino evolutivo.